Les damos la bienvenida y les agradecemos acompañarnos hoy en un día tan especial. 9 de noviembre es la conmemoración internacional del Día de la Adopción. ¿Qué relación tiene la Iglesia con la adopción? ¿Por qué tendría que ser un tema no solo importante, sino de mucha conciencia? Bueno, hoy vamos a platicar de este tema con una persona que es experta en el tema, que merece todo mi respeto por la labor que ha hecho. Quizá ustedes la conozcan y quien todavía no haya escuchado de ella, les comento que es Aisha de López. Aisha es diseñadora gráfica, escritora, oradora y algo muy lindo, mamá de 4. 2 de ellos por el milagro de la biología y 2 de ellos por el milagro de la adopción. Así que hoy vamos a estar conversando con ella y nos va a compartir cómo ha sido su proceso de la adopción. También vamos a estar hablando de los 2 libros que ella ha escrito. Los 2 tienen que ver con el camino de la adopción. Uno es Lágrima Valientes y el otro es Para Siempre, lo que la adopción nos enseña sobre el corazón del Padre. Ambos libros son de la editorial Brockman and Holman y vamos a comenzar. Bienvenida, Aisha, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Feliz 9 de noviembre. Muchas gracias de verdad por la invitación, por hacer el espacio, porque realmente, como tú mencionas, es un tema central y debería ser un tema central para todo cristiano y lastimosamente aún nos falta mucho en explorar lo que significa la adopción en términos del carácter de Dios y las implicaciones para nuestra vida diaria. Y para empezar, no todos los cristianos están llamados a adoptar, pero todos estamos llamados a hacer algo. Entonces, si se quedan, se van a sorprender de ver cómo tiene una relación directa con sus vidas, aun si ustedes piensan que es un tema súper ajeno. Exactamente, mira, es interesante que hoy podamos hacer también una conciencia, mirar a la iglesia en retrospectiva y comentar que, por ejemplo, en Roma, en Grecia, en el siglo II y III, el maltrato a los niños era un tema normalizado. El aborto también era un tema normalizado. Se practicaba con un gancho de acero, ¿no? Y esto libraba a las personas de hacerse responsable de actos promiscuos y también de evitarse criar a niños y sobre todo a niñas. En este contexto es cuando resurge la iglesia primitiva, recordando las palabras del apóstol Pablo, que la verdadera religión es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. La iglesia primitiva resurge dando dignidad a estos niños que iban a ser abortados o que muchas veces se abandonaban en las calles, ¿no? Sin ningún tipo de sentimientos, de empatía. La iglesia primitiva comienza a acoger a estos niños. Les da exactamente lo que la obra redentora nos da. Les da un sentido de pertenencia, les da identidad, les da una nueva oportunidad cuando no tenían esperanza alguna. De ahí podemos avanzar todos los demás siglos, hasta el siglo XVIII, por ejemplo, con George Mueller, que es este misionero que es conocido por fundar orfanatos y sobre todo orfanatos para niñas. O sea, una vez más vemos que la iglesia dignifica a los huérfanos y a las huérfanas, que también socialmente es un tema más complejo, ¿no? Si un niño huérfano ya es desprotegido y desvalido, una niña huérfana tiene menos posibilidades en todos sentidos. Y es ahí cuando entra la amada iglesia, es ahí cuando entra el verdadero cristianismo. Aisha, ¿qué relación hay en tu investigación, en tu conocimiento del tema? ¿Qué relación hay entre el cristianismo y la adopción? ¿Por qué este conversatorio tiene que ser un tema que no importa la denominación, no importa la iglesia, no importa la edad, tiene que ser un tema que hoy nos haga reflexionar y nos una como iglesia? Ujú. Bueno, primero, la verdad que yo no me considero experta, me considero perpetua estudiante, pues de la palabra y de los temas de adopción que es tan vasto, tan enorme. Y quizás vale aclarar que yo, mi profesión es diseño gráfico, empecé pues aprender de la palabra y a tener algún tipo de plataforma en la iglesia local donde yo era parte. Am, y entonces, cuando el Señor nos llamó a la adopción, fue que yo comencé a ver
que había una gran necesidad de educar, no solo sensibilizar hacia la posibilidad de adoptar para reflejar precisamente el carácter de Dios, sino de que la población que ya estaba empezando a responder a ese llamado, necesitábamos muchas más herramientas porque la crianza dentro de la adopción es otra liga completamente. Entonces, a raíz de mi propia necesidad, yo quise involucrarme, quise seguir aprendiendo y por eso, ¿verdad? Estreché lazos con la Alianza Cristiana para los Huérfanos de Estados Unidos y de Latinoamérica y luego pues me invitaron a ser parte de la junta directiva y he sido voluntaria y vocera en ese sentido. Pero es a partir de mi propia necesidad. Primero que nada, es inevitable mi historia conectarla o contarla sin la conexión a mi acercamiento a la palabra. Yo era ya creyente de muchos años, pero el Señor tuvo a bien mostrarse a mí de una manera mucho más clara, su evangelio mucho más claro, muchos años después de que yo tuviera mi conversión, ¿verdad? Y a medida que yo veía la historia de redención y lo que significó la crucifixión para mí y la sustitución y el cambio de mi estatus legal delante de Dios, a medida que iba abriendo mis ojos el Señor hacia eso, fue automático que se alineó mi pensamiento hacia, wow, entonces creo que la adopción es algo que debería ser central para el cristiano, ¿verdad? Y para mí, nuestra propia vida, para mi familia, empezó a ser una posibilidad muy real y entonces empezamos a dar pasos en pos de. Y hay algo bien importante que resaltaste tú y es cómo la iglesia ha sido sal y luz a lo largo de la historia, en específico hacia la protección del vulnerable. Dentro de las poblaciones vulnerables, de lo más vulnerable eran las viudas y huérfanos, que en la palabra son mencionados siempre juntos, ¿verdad? Eh, y vale la pena mencionarlo porque las culturas reflejan al Dios que adoran. Aunque tú lo tengas consciente o no, tú me puedes decir a mí que, no, nosotros aquí la religión predominante en nuestro país es catolicismo, o la predominante aquí somos protestantes o somos X o Y, pero donde se mide realmente el Dios a quien adoras es donde se mide el pulso, es cómo tratas a los que no te pueden pagar nada de regreso, cómo tratas al vulnerable, delata a qué Dios estás reflejando. Y a lo largo de la historia se podemos llamar faraones, podemos llamar imperio romano, podemos llamar lo que vos querrás. Cada época ha tenido su forma de enemistarse con Dios, que últimamente es querer ser el rey de tu propia vida y determinar lo que está bien y lo que está mal. Y el trato hacia los niños indeseados es una marca, de verdad, sin temor a equivocarme, es una marca de dónde está el corazón de una iglesia, de un país, de una persona. Entonces, cuando mencionas el Imperio Romano, clarísimo, esos son registros históricos los que hay, de que los niños indeseados eran sacados afuera de la ciudad, en ese momento eran ciudades amuralladas, ¿verdad? Y los niños eran dejados allí a que un animal salvaje, a que la intemperie, lo que fuera, a la suerte de la criatura. Y eran los grupos de cristianos que en escondidas salían a traer, a buscar niños afuera, en la periferia de la ciudad, para poderlos acoger, proteger, criar y enseñarles acerca del Evangelio. Entonces ellos estaban arriesgando su vida y estaban dando de lo poco que tenían en muchos casos para poder avanzar el reino, porque habían sido tratados de esa manera por su Dios. El Dios de este siglo, el Dios que siempre ha regido, el príncipe de los aires y el enemigo de Dios, es egocéntrico. Y entonces eso lo refleja la sociedad que adora a ese otro Dios, en donde vos ves abundancia de niños que parecen desechables, ya sea que no los dejan salir a vivir, ¿verdad? Por un aborto, o los que son tratados como objetos. Eh, y hay una gran variedad y situaciones muy complejas por la que un niño llega a ser separado de su familia de origen y en ninguna manera quiero decir que el 100% de las adopciones vienen a raíz de
mamás y papás egocéntricos. Hay una cantidad de razones y de circunstancias que llevan especialmente a chicas, ¿verdad? En situación muy vulnerable a separarse de sus bebés. Entonces, la iglesia tiene un rol central porque nosotros somos los hijos de la luz y somos los que recibimos el nombre de hijos por medio de la adopción. Efesios es muy explícito, Romanos, a lo largo de la escritura vemos la palabra explícitamente adopción. En Efesios, desde el principio de la carta, dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Entonces, no existe posibilidad de ser hijos de Dios sin la intervención del hermano mayor que dio su vida en intercambio por la nuestra y con su resurrección y sello de aprobación, ahora tenemos un lugar en la mesa que no nos correspondía. Éramos enemigos de Dios y ahora somos hijos por esa gracia y misericordia. Y entonces uno de los llamados para la iglesia es sí, ir y ver cómo intervenimos, ya sea para prevenir separaciones familiares, desde ahí, ese es nuestra oración y nuestro sueño es cada vez menos orfanatos y cada vez más familias protegidas. En el peor de los casos, el acogimiento temporal, que luego vamos a platicar un poco más, o llegar al punto de la adopción. Me gusta mucho lo que dices sobre que hay distintas eh, razones por las que un niño no puede ser criado por sus papás biológicos, porque no pretendemos decir que las cristianas o las que adoptan son superiores o somos mejores a quien cree en el aborto o a quien decide dar a su bebé en adopción. Nos queda claro que no hay ningún sentimiento de superioridad, sino más bien un sentimiento y un sentido de conciencia de lo que debemos hacer y que no nos corresponde juzgar, ¿no? A la mujer, tanto la que decide abortar como la que decide dar a su bebé en adopción. Lo que nos corresponde como iglesia es ser reactivos a un problema social, a un problema que también tiene implicaciones espirituales y hacer lo que justamente estamos diciendo, ¿no? Lo que la iglesia ha hecho a lo largo del tiempo. Yo creo, no sé tú qué piensas, pero yo creo que hay dos razones por las que la iglesia hoy por hoy no está metiendo tanto las manos en estos temas y uno puede ser por la ignorancia, o sea, lo que decíamos hace un momento, no somos tan conscientes de la relación del cristiano y la adopción, y la otra, un sentido quizá también de egoísmo en el decir o en el creer que si hoy por hoy las estadísticas nos dicen que la mayoría de los jóvenes no quieren ser padres, no quieren casarse, no quieren establecer una familia, muchísimo menos piensan en adoptar. O sea, yo cuando convivo con jóvenes me dicen, yo no quiero casarme porque yo no quiero compartir mi tiempo, mi dinero, mis sueños, y menos tener hijos porque no le quiero dar a alguien más mi tiempo, mi dinero, mis sueños, y muchísimo menos dar mi tiempo, mi dinero y mis sueños a alguien que no es de mi sangre, lo cual es súper triste y súper doloroso estos comentarios dentro de la iglesia. Pero en tu experiencia, en lo que has podido platicar para hacer conciencia en este tema, ¿qué nos podrías decir? Sobre todo a quien nos está escuchando y que a lo mejor piensa que la crianza o consolidar una familia son virtudes que no tienen, pero que tampoco pueden llegar a tener aún con la ayuda de Dios. ¿Esto se trabaja? ¿Qué consejo les puedes dar a todos estos jóvenes? Mira, la verdad es que estás sosteniendo ahora el libro Lágrimas Valientes y ese fue mi primer libro con Life y cuando me abordaron con la posibilidad de un libro, me dieron carta libre para escribir. Y sentí, dije, bueno, me están abordando por un primer libro, puede que no haya más. Y si tengo un chance de escribir un libro que importe mucho para mi corazón, era un libro sobre sufrimiento en la vida cristiana. Creo que se ha propagado un evangelio de comodidad, de prosperidad material y de un alcance muy corto de lo que significa seguir a Jesús. Más parecido a un negocio y decir yo te sigo, yo te sirvo, yo ofrendo, yo, ¿verdad? Etcétera. Pero entonces tú me cuidas, tú me das, tú me cumples. Y ese no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? En medio de
todo ese relajo y todo ese desorden de enseñanza, Dios ha tenido misericordia porque su palabra es verdad. Y aún en medio de congregaciones no muy sanas, si se abre la Biblia hay esperanza. Y el Señor y su Espíritu es más poderoso que cualquier torcedura en la mente y corazón humana. Entonces nos alcanza con la verdad. Y la verdad es que nuestro Jesús, es un Señor, es un siervo, es un Cristo que vino a servir y no a ser servido. Esa es una parte fundamental de su carácter. Nuestro Dios es un Dios que trabaja, es un Dios que no duerme, es un Dios todopoderoso que usa su poder para el bien del débil. No usa su poder para simplemente ensalzarse él. Cuando el Señor pide adoración, la pide desde un lugar de santidad, donde Él es digno y lo merece y es nuestro bien hacer eso. Y es incompatible una vida egocéntrica cristiana. Es como en inglés el término sería oxymoron, es contradictorio completamente. No pueden caber las dos cosas. Siempre nuestro corazón de este lado de la eternidad va a estar infectado de orgullo. Siempre. Nunca vamos a tener motivaciones 100% puras porque quiere decir que ya estaríamos del otro lado con el Señor. Eso va a pasar cuando estemos con Él para siempre. Mientras tanto, aún con torceduras y con nuestra vista un poco nublada e intenciones mezcladas, el Señor nos llama a dejar nuestra comodidad y a tomar nuestra cruz y seguirlo. El asunto de la motivación es algo enorme en cuanto al servicio en cualquier área y no digamos cuando se trata de maternidad o paternidad por medio del acogimiento temporal o la adopción. Y yo te voy a decir, ni siquiera solo eso exclusivamente. Cualquier paternidad y maternidad requieren una comprensión de tu propio egoísmo. Si tú estás emprendiendo ese asunto para saciar tu propia necesidad, estás empezando muy mal, porque somos pecadores y nuestros hijos nacen inclinados hacia el pecado con un corazón egoísta igual que el nuestro y vamos a encontrarnos con que ellos oprimen botones que nosotros no sabíamos que teníamos. Entonces, sí, es una idolatría tremenda por un lado, fíjate que es bien curioso porque yo miro gente que tiene buenísima doctrina, que tampoco quiere casarse y tampoco quiere comprometerse y tampoco quiere, ¿me entendés?, tener un noviazgo, un matrimonio, una familia, en aras de como ser súper obediente al Señor y no fallar en un solo, dar un paso falso. Y por ese lado miro mucho temor, muchísimo temor, que tampoco es un buen consejero. Y por el otro lado veo jóvenes muy materialistas que están pensando que su mejor vida es ahora y que si no exprimen la naranja por todo lo que es, se van a perder de todo, ¿verdad? Y ambas posturas son tristes para alguien que dice estar siguiendo al Señor, porque seguir a Jesús es un camino de fe y es un camino donde la garantía de tener su compañía debería de saciar y luego podemos dar los pasos de obediencia, ¿verdad? Eh, pero entonces, definitivamente, la adopción no puede ser emprendida o no debería ser emprendida por ningún motivo egoísta eh, y tampoco debemos frenarnos de explorar la posibilidad porque no lo vamos a hacer con pureza 100% porque eso no va a pasar. Acabamos de dar un mensaje, tú acabas de dar un mensaje a un gran sector de la iglesia, a un grupo muy grande que es la juventud dentro de la iglesia. Pero hay otro sector del que me gustaría platicar, que son estas parejas que no han podido tener un bebé de la forma biológica Ujú. y que puede haber cierto desgaste porque yo recuerdo, bueno, yo crecí en la iglesia y yo recuerdo que a estas mujeres que tenían problemas para embarazarse, les decían que era por falta de fe y les ponían prototipos, ¿no? De personajes bíblicos, como si fueran camisas a la medida. Y yo percibo corazones desgastados
cuerpos desgastados físicamente por el intento, por todo lo que conlleva el intento de un embarazo biológico, Ujú, parejas muy desgastadas, ¿no? Emocionalmente, espiritualmente, pero veo que la adopción es una respuesta de parte de Dios, aunque sea un tema del que no se habla. ujú, Veo que es la mano de Dios recordándonos que la maternidad y la paternidad no es exclusiva de un embarazo. En ujú, este sentido, a estas parejas que ya han entendido, quizá no abiertamente, pero en lo profundo de su corazón, que no es posible que su familia crezca de una forma biológica, sino que más bien necesitan eh, investigar este mundo de la adopción. ¿Qué ujú, consejo les das, Aisha? ¿Cómo se empieza? ¿Por ujú, dónde se empieza? ¿Qué se ujú, hace primero, sobre todo cuando vivimos en un país como México, en donde los trámites legales conllevan una serie de ujú, procesos burocráticos que a veces no son tan honestos? ujú, ujú. ¿Cómo se empieza, Sí, Aisha? ¿Por dónde sí, se comienza? sí, sí, sí. Primero, entregarle al Señor tu deseo de ser papá o mamá. Eso es lo primero. Soltar tu sueño, soltar tu anhelo, que es bueno, porque em, los regalos de Dios, los cuales deseamos, estamos hechos para anhelar ciertas cosas, no están mal. Pero de verdad el primer paso es soltarlo. Y para soltarlo es un asunto de ejercicio de empezar en tu propio corazón, con dolor, con lágrimas, em, de ponerlo a los pies del Señor. Tú primero, luego con tu pareja y ustedes en un círculo seguro de gente madura en la fe que no te va a decir lo que quieres oír, sino lo que necesitas oír y que te dé palabras basadas en la verdad revelada en la escritura exclusivamente. Eso que acabas de decir es muy cruel cuando le dicen a la gente, es que te falta fe, es que no has creído, es que si tú adoptas es falta de fe. Eso lo hemos oído en cantidad de ocasiones, lo cual es muy cruel porque queremos pensar que nosotros podemos, que nosotros sabemos más que Dios y que, no, y que la manera de Dios es A, B, C en fila de una manera como predecible y es demasiado soberbio pensar eso, ¿verdad? eh, no tenemos tiempo de hablar de tantos testimonios en los cuales el Señor ha obrado de manera milagrosa y la adopción fue una vía no solo de redención para la criatura, sino para la madre biológica y más adelante hasta a veces el padre, porque uno no entiende los caminos de Dios, son misteriosos y todo lo que sea redentor, todo lo que restaure la dignidad, todo lo que restaure el derecho a la familia que tiene esa criatura, y quizás de la sanidad que la mamá biológica necesita, puede ser que una familia adoptiva juegue un rol fundamental. Entonces, eso. Luego te diría, busquen buena ayuda profesional. Un terapeuta que tenga experiencia en infertilidad, porque es un proceso mental y emocional fuertísimo y no estás, tenés que vivir el duelo de la infertilidad, tenés que pasar el proceso de duelo de infertilidad antes de emprender una adopción. ¿Por qué? Porque aún si te dan una, que si consigues una adopción, si Dios provee una adopción en donde den la criatura de recién nacido del hospital a tu casa, va a llegar el momento en que vas a tener que lidiar con el duelo del niño porque él perdió todo. Y si no entendemos eso, estamos nosotros yendo cuesta arriba y no vamos a proveerle a nuestros hijos la cancha necesaria para sanar. Porque una adopción sucede porque una personita perdió todo en la vida. Esto no es algo fácil. Sí hacemos fiesta de bienvenida. Sí, mis dos hijas vinieron a la casa con globos y regalos y una gran familia extendida, expectante y alegría y fotos y ropa nueva y una camita nueva y etcétera, etcétera. Y todo fue uno de los dos, creo yo, días más felices de nuestra familia fueron los días que vinieron nuestras dos hijas por adopción.
en sus días cada una. Pero te quiero decir que sí hay una combinación de tragedia y gozo, como la cruz. Hay redención, pero hay muerte. Sí hubo resurrección después de la muerte. Entonces tenemos que recordar que si encima no has lidiado con los asuntos de pareja, con los asuntos fuertes de la infertilidad, y luego te vas a emprender una adopción, vas a encontrarte con que ese niño o niña no van a saciar la gran necesidad de tu alma y de tu corazón y va a ser una carga mucho mayor. Entonces tienen que lidiar con eso primero. Y luego, abóquense con gente que ya lo ha hecho, hagan su investigación. El DIF tiene todo que ver con las adopciones y yo no soy mexicana y no tengo conocimiento del detalle del proceso, pero les puedo decir que no he oído un país en el cual la adopción sea fácil. No vamos a encontrar equipos multidisciplinarios en los cuales hay gente brillante, excelente, diligente, feliz de servir y gente que debería de estar en algún mostrador haciendo contabilidad o vendiendo panes porque no, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar eso en los equipos que tienen que ver con los procesos de adopción. Hay burocracia, hay un montón de papeleo que hacer, hay un montón de exámenes que pasar, hay atrasos, pero recordemos que son vidas humanas, que no estamos yendo a una tienda a conseguir algo que nos va a saciar nuestro deseo, nuestro antojo. Son vidas y los niños necesitan, y es cierto que los sistemas de verdad no ayudan a veces y el trabajo es ineficiente, pero recordemos que Dios es soberano y está por encima de todo eso. Y los niños, en muchas veces sí hay trabajadores sociales espectaculares tratando de rescatar a la familia, tratando de que el niño no salga de su familia de origen. Por eso es que a veces se tarda, porque hay que declarar al niño adoptable hasta que se agotó todo recurso. Y eso es frustrante y es duro y el que más paga es el niño. Entonces, todo esto engloba, digamos, mucha preparación mental y emocional antes de empezar un proceso legal. Yo te diría, investiguen, abóquense. Nuestro podcast que se llama Religión Pura está disponible gratuitamente en todas las plataformas y tenemos conversaciones que queremos que ayuden a las personas que se están preparando para adoptar. Em, Cuando ya se ponga a investigar, van a saber en cuanto a economía, en cuanto a qué requiere en su estado. A veces las leyes y las reglas cambian de estado en estado, ni siquiera es país. Entonces necesitan saber eso. Acogimiento temporal es otro lío por completo y yo les recomiendo los cursos, y hay cursos en línea del Ministerio Back to Back. Ellos tienen de verdad los mejores cursos entrenando a familias que se quieren postular para acogimiento o adopción y también em, tienen disponible voluntariado, pero eso es abocarse para saber más, ¿verdad? Back to back se escribe en inglés, vea B-A-C-K 2 y otra vez B-A-C-K. Ok. Entonces, estamos ciertos de que antes de comenzar el proceso de adopción, como pareja tiene que haber un acompañamiento eh, espiritual, psicológico. También el factor económico es sumamente importante antes de comenzar con todo este proceso, el cual no hay un molde, como bien lo dices, todos los procesos son distintos, pero tampoco hay como un margen de tiempo. Entonces, agradecemos mucho que nos des como este consejo de lo que tiene que suceder antes, el previo, que es tan importante como el proceso mismo, ¿no? Tiene que haber entonces una preparación espiritual, mental y económica. Y sobre todo, lo que me parece muy importante que mencionaste es este acompañamiento de personas maduras, personas serias que muchas veces van a estar ahí para motivarte, para darte una oración, para acompañarte quizá, ¿no? De pronto al DIF o al juzgado. Y también, ¿por qué no? Yo creo que en algún momento también incluso
con apoyo económico, ¿no? Yo creo que cada caso es distinto y ahí también se prueba no solo el carácter cristiano, sino también este amor y esta empatía en poder contribuir para que alguien pueda ser bendecido a través de una familia. En este sentido, nos gustaría mucho escuchar cuál fue la experiencia de tu familia, por qué decidieron adoptar, después de qué proceso. Tú vives en Guatemala. Me Sí. imagino que en América Latina los procesos no son muy distintos, pero queremos saber por qué niñas, qué edades tenían, cómo fue el día que llegaron a casa y me imagino que también los momentos de desánimo, ¿no? Te Ujú. escuchamos, Aisha. Bueno, muchas gracias. Fíjate que mi esposo tuvo un cáncer cuando era joven. Y le hicieron, no le hicieron radioterapia porque eso sí hubiera provocado una esterilidad definitivamente, pero fue una quimioterapia y de todas maneras yo quise sacar el tema cuando éramos novios. Le dije, mira, si en algún momento nosotros tenemos dificultad para concebir biológicamente, yo no tengo problema en adoptar. Mi convicción personal, esto no es de que usted va a salirse de la voluntad de Dios si piensa diferente a mí, esto es mi convicción personal, es que yo no quería pasar 10 años intentando concebir biológicamente, porque sé el desgaste que es económico, mental, físico, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo dije, si en un par de años no logramos concebir, entonces adoptemos. Y si notas, ese enunciado está lleno de ideas muy equivocadas de mi parte, en el cual la opción era un plan B para mí, pero al final Dios usó todo para sembrar esa posibilidad en mi corazón. La conversación no fue ni profunda ni extensiva y mi esposo nada más dijo, en ese momento a mi novio era como, ok, y eso fue todo. Oye, Eh, Aisha, perdón que te interrumpa, pero aquí sí, un paréntesis. O sea, son temas que se tienen que tratar durante el noviazgo. sí, Wow, perdón por interrumpirte, no, pero ojo no, ahí, no, son temas que se tienen que poner sí, sobre la mesa desde el sí, noviazgo con toda la intención y toda la honestidad. sí, Gracias por porque ese sí. tip. Sí, porque si estás considerando formar una vida, una familia con alguien, pues esto es algo fundamental, ¿verdad? Y entonces fíjate que, bueno, nos casamos y bendito sea Dios, tuve dos embarazos sin ningún problema. Primero nació nuestra hija Ana Isabel, que por cierto, hace un par de días cumplió 21 ya. Luego Juan Marcos vino a los 2 años y piquito. Y entonces podrías decir que como, wow, ya está, niña y niño. Y mi esposo era pastor asociado, una iglesiona. Estábamos activos, haciendo mil cosas y no sé qué. Y de cualquier manera, Dios no me estaba dejando quieta a mí con la idea, fíjate. Y entonces yo empecé a orar por servir de alguna manera diferente. Teníamos, mi esposo, una gran plataforma y por extensión a mí, pues también. Y yo sí disfrutaba mucho estar con la gente, ¿me entendés? Enseñar a las mujeres, todo eso, escuela dominical, los niños, siempre fui muy activa, pero yo sabía que había algo más para nosotros, no sabía qué, y empecé a orar y un día llegué por providencia a un hogar de niñas y empecé a contar una historia bíblica cada miércoles y repartir galletitas, orábamos con las niñas y mis hijos venían conmigo y empezaron a ver otro mundo, otra necesidad, sin el plan de adoptar, sin el plan de nada. O sea, yo te cuento el dato de la oración porque fue algo que sí pasó, pero no es como algo central de nuestra vida que yo quería, era como un plan B algún día. Y cuando el Señor nos acercó a la orfandad con ese escozor, ese picazón que yo tenía de servir de una manera anónima y constante que no tuviera nada que ver con títulos ni plataformas, el Señor empezó a acercarnos y a ablandar nuestro corazón porque es una cosa oír estadísticas y es una cosa oír una realidad abrumadora y horrible donde hasta te querés hacer para atrás y mejor apago la tele y no oigo porque es muy fuerte y muy triste y mejor no me acerco. Pero cuando tenés historias una a una, nombres, peticiones de oración, sus caritas, sus historias, es otra cosa. Y Dios usó a esas niñas para, pues, recordarme esa oración a mí, esa conversación que habíamos tenido. En ese momento mis hijos tenían 10 y 8 años
Y yo no dije nada, yo nada más oré una oración torpe, si lo quieres ver así, decir, Señor, bueno, si esta inquietud está, pues hazlo tú, haz tú las cosas. Y una de las cuestiones determinantes fue que una noche Juan Marcos me dice, lo estaba preparando para dormir, no sé qué, y me dice en su cama, mamá, nosotros cuando vamos a adoptar a alguien, como quien dice, o sea, ¿qué es lo que sigue? O sea, tenemos todo, o sea, ¿por qué no estamos adoptando a alguien? Y yo dije, ok, Dios está haciendo algo acá. Y le dije a mi hijo, hay que orar para que Dios nos convenza a cada uno de nuestros corazones porque vamos a ser los cuatro haciendo esto y entonces oremos. Y el niño oró esa noche y todas las noches que siguieron hasta que vino su primera hermana por adopción. Nosotros adoptamos localmente en Guatemala. La adopción fue un asunto de presión internacional, fue un desastre años atrás. Hace como unos 12 años se cerró la adopción internacional por el nivel de abuso que había. Había un mercado realmente y una demanda impresionante internacional de niños guatemaltecos. Entonces, la decisión tajante fue cerrar la adopción internacional, lo cual significó un desastre tremendo para mucha gente, para muchas familias, para muchos niños, pero Dios lo usó de alguna manera para parar el tráfico humano y también para estimular la adopción local un poco más. Ujú. Yo estoy segura que el Dios entretejió nuestro caminar con todos estos aconteceres nacionales porque el Señor puso en nuestro corazón a una niña de 6 años. Y fue por otra niña que nosotros, o sea, que ella todavía vive en un hogar, pero Dios la usó a ella para acercarnos a la posibilidad de la adopción. Y fue que empezamos el trámite y al final de cuentas nos hicieron un match con nuestra primera niña, que es Alejandra, darle Alejandra. Y ella vino en el 2014, en marzo del 2014. Y al conocerla a ella en su hogar, porque no es como en las películas que tú vas y decís, ay, qué lindo este, me llevo. O sea, no estás escogiendo aguacates. Entonces, es todo un proceso de empate y de conocer a la criatura. Y vos, entonces, en el proceso estás definiendo si esa convivencia primero de visitas, si vas a proseguir o no vas a proseguir. Nosotros desde el primer momento que nos avisaron del match, mi esposo dijo, nosotros no escogimos nuestros hijos del vientre, entonces no vamos a escoger a una niña. Quien nos hicieron el match, Dios la escogió, es nuestra hija, vamos. Y así fue, entramos desde la primera vez a verla, viendo a nuestra hija, ¿verdad? Y después de una poco convivencia, pues entonces vino ya a vivir con nosotros y está, es parte de nuestra familia, nuestra hija, desde el 2014. El próximo año cumplimos 10 años como papás de ella. Y cuando conocimos a esta primera nena, vimos su contexto y había un grupo pequeño de niños que habían crecido juntos en este mismo orfanato. Y yo me fijé en otra nena que en ese momento tenía 8 años y supe su historia y sabía que estaba en adoptabilidad y la realidad de nuestros países es que la gente adopta porque quiere llenar un vacío y lo que quiere es vivir una experiencia completa de la crianza desde el recién nacido, lo cual no está mal, es una cosa bella y es algo de verdad que ahorra mucho trauma. Si es lo que el niño necesita es una familia, ojalá llegáramos mucho antes, ¿verdad? Pero yo sabía que las oportunidades de adopción de ella eran básicamente nulas y que ella crecería en un orfanato y se graduaría de un orfanato y sus chances de poder ser cualquier otra cosa eran básicamente nulas. Y el Señor nos movió a ir por ella también. Entonces, al año exacto de la primera adopción, efectuamos la segunda adopción de Evelyn Alejandra, que acaba de cumplir 18 años. Y el Señor aquí nos tiene, son 9 y 10 años de haber adoptado y para siempre fue escrito porque hay un vacío de literatura informada en trauma, literatura desde una experiencia de adopción que no es color de rosa. Yo no te voy a decir nunca, ni en Alianza Cristiana para los Huérfanos, que adoptar es un camino de rosas y que el niño tiene un futuro mejor y va a vivir agradecido y te va a amar toda la vida y vamos a tener postales de Navidad perfectas. Eso no es la adopción, eso no es la paternidad, eso no es ser familia en Cristo. Es duro, es complicado, es unir tu vida a los sufrimientos de la vida de alguien.
Nuestras hijas vivieron 6 años y 9 años en una institución y eso tiene una factura alta, Claro. es un costo alto para nuestras vidas, para nuestros hijos biológicos y que hemos escogido hacerlo, hemos escogido perseverar porque es el llamado que Dios ha hecho sobre nuestras vidas y si no somos nosotros, ¿quién? Porque obviamente conveniente no es, no tiene sentido económicamente, no tiene sentido emocionalmente, no tiene sentido en cuanto al costo que nos representa. Solo tiene sentido si tenés una razón superior. Y es que nuestra vida abundante, nuestro premio, nuestra corona, y no voy a recibir todo eso porque adoptamos, porque yo tengo esa garantía, es que pudimos aventarnos al vacío, en cierto modo, a adoptar, porque la garantía de que tengo una vida feliz y dichosa y con gloria por todos lados, eso es una garantía, yo puedo arriesgarme. Entonces al final no es riesgo, es un sufrimiento momentáneo porque la adolescencia nunca es fácil y la adolescencia con orígenes difíciles es otro poco de intenso. Pero de verdad, así como que estuviéramos haciendo un en vivo cuando alguien está en una trinchera, desde un punto, un campo de batalla, estoy reportando diciendo vale la pena. Mis hijas valen la pena, mis hijas son portadoras de la imagen de Dios, mis hijas son dignas de amor y de mi tiempo y de mis lágrimas y de nuestra plata y de un lugar en mi mesa. Y este día que estamos conmemorando la adopción, puedo seguir diciendo que Dios es bueno. En medio de lo que sea, en medio de la tristeza profunda, de todas las emociones que conllevan perder tu familia de origen y estar en una nueva familia, en todo el dilema que conlleva, esto vale la pena. Sí, me imagino que han sido días duros, un cuestionamiento grande de parte de tus hijas sobre el amor de Dios, ¿no? La Ujú. bondad de Dios, las bendiciones de Dios para unos, para otros. Me imagino que han sido días de lágrimas, de orar mucho por ellas, de sanar heridas que quizá, obviamente ustedes no provocaron, pero que quizá tampoco alcanzamos a comprender del todo, pero es estar todos los días sosteniendo la decisión porque sabemos que es lo mismo que el Padre amoroso hace con nosotros todos los días. Y Amén. hablando de lo que la adopción nos enseña del corazón del Padre, ¿te parece si comentamos sobre tus dos libros rápidamente? Digo, ya hemos hablado de ellos en el desarrollo de esta plática, pero solamente en qué orden podríamos leerlos y qué vamos a encontrar en cada uno. Bueno, fíjate que la verdad no hay un orden. Lágrimas Valientes tiene un formato bien diferente. No esperen capítulos o sea, de relato de entonces había y en orden. No, esto es una colección de escritos sueltos. El hilo común es el abrazar el sufrimiento en medio de seguir a Jesús. Es un libro ideal cuando estás recibiendo malas noticias, cuando estás recibiendo un diagnóstico de una enfermedad en tu cuerpo o en alguien que tú amas. Es un libro para alguien que está en el hospital, es un libro para alguien que ha perdido a alguien que aman. Es un libro que quiere sentarse con el que está sufriendo para abrazar y para que juntos volteemos la mirada hacia el cielo, para tener esperanza en medio de lo que sea que estamos pasando. No trata de decirte si haces X, Y, Z, entonces la receta de la felicidad te va a salir. Es más bien, no entendemos qué está pasando ni por qué, pero Jesús sigue estando a cargo y Él es bueno y la garantía es que va a regresar a reinar. Entonces tiene el propósito de ponernos la mirada en lo eterno, porque en ocasiones es lo único que sostiene para los días más oscuros. Y tiene que ver con la adopción porque al final de cuentas, si no tenemos una buena doctrina del sufrimiento, no vamos a emprender no vamos a emprender ministerios difíciles, ni relaciones profundas, sea un noviazgo, un matrimonio o hijos. O sea, si no tienes una buena doctrina del sufrimiento, ninguna de las
cuestiones a la cual estamos llamados como iglesia, va a poder ser. O la soltería, por ejemplo, o la viudez. O sea, no vas a poder. Entonces, es un libro que quiere alentar a través de la escritura basado en la verdad. Y para siempre no es un libro para gente que quiere adoptar exclusivamente. Uno de las historias favoritas mías alrededor de Para Siempre es un señor de un grupo pequeño que la líder bien entusiasmada con Para Siempre compró una caja de libros y repartió y dijo, vamos a leer este libro y vamos a ir discutiéndolo los siguientes meses y que no sé qué. Y este hombre fue el primero en protestar y decir, pero yo, a mí que me, como tú empezaste la conversación ahora diciendo, y a mí qué, yo soy cristiano, pero yo estoy viejo, yo no quiero saber de adopción, yo no, no me interesa el tema. Y ella lo animó y le dijo, no, mire, todos vamos a leerlo, leámoslo. Cuando terminó de leer el libro, dijo, yo no sabía que yo necesitaba comprender mi propia adopción en Cristo. Para siempre te atraviesa por el anuncio primero de tu propia orfandad, tu declaración de adoptabilidad, el hecho de que tú eres huérfano en Cristo y luego te atraviesa a través del rol del Padre, del Hijo y del Espíritu y maneras sorprendentes en las que pudieras servir a la niñez vulnerable aún si no adoptas o acoges, porque no todo el mundo está hecho para eso, pero todos tenemos algo que hacer en ese campo, ¿verdad? Yo te digo, a mí me encantó que no estábamos grabando y me dijiste que se sentía que yo no soy solitaria. Se sentía en el libro que tengo una comunidad que me abraza y es completamente cierto. Y amo que lo has notado, es la primera vez en una entrevista que alguien me lo ha hecho notar y lo aprecio y alabo a Dios porque eh, nada en la vida cristiana está hecho o está, no estamos llamados a ser cristianos en soledad. Eso es imposible, es una imposibilidad. Y la adopción menos. Yo no podría hacer lo que hago sin toda la ayuda y el apoyo de mi gente que me ama, de nuestra gente que nos apoya, que nos soporta. Yo, o sea, días en los que he llorado en el teléfono con gente que no me da una estrategia, no saben nada de trauma, que no son psicólogos, pero me han llorado conmigo y han orado. Y eso ha salvado mi cordura en ese momento. Y tengo un grupo que son papás por adopción también, en la cual celebran cosas que en otro grupo no celebrarían. Es decir, el Señor va proveyendo todo lo que necesitas para caminar en pos de Él, ¿verdad? Para cumplir esas obras de justicia para las cuales nos predestinó. Entonces, eso es una parte bellísima que de verdad quiero animarles. Quizás tú no vas a adoptar, pero tú vas a poder pagar la colegiatura de un niño que llega a una familia por adopción. Quizás tú no vas a acoger, pero tú vas a ver que esa señora sola que está acogiendo a una criatura, un grupito de hermanos, tenga para sacar a los niños a disfrutar una hamburguesa, etcétera. O sea, hay mil maneras el campo es de verdad muy fértil para poder servir y ayudar a los niños a sanar y a las familias a sanar. Entonces, ni entramos al tema de acogimiento temporal, pero el propósito y la diferencia fundamental entre adopción y acogimiento temporal es que el acogimiento temporal tiene como fin estar en la vida de un niño con el fin de ser un agente sanador y procurar que este niño reunifique con su familia. Y la adopción es que el niño sane y permanezca en tu familia. Y de las dos maneras, de verdad, hay necesidad de personas cristianas que entiendan su propia adopción. Se me ocurrieron mil cosas con tus libros, Aisha, hacer un taller de lectura para jóvenes, trabajarlos dentro de la iglesia local. La verdad es que estabas hablando y me venían mil ideas y espero que a la gente que esté viendo esta conversación también le surja mucho interés y muchas ideas para trabajar con tus libros. Por último y no menos importante, háblanos de cómo podemos saber más sobre este ministerio en el que sirves en Alianza Cristiana para los Huérfanos. ¿Nos puedes dar el contacto Claro a que tus sí, redes pueden sociales? buscarnos. Sí, en redes estamos como ACH-LATAM o tenemos página web que es ACH. Déjame verificar. Siempre se me confunde, porque cambiamos de dominio
y entonces es achlatam.org. Ahí están recursos gratuitos que pueden descargar, pueden brincar de la página web al podcast que tenemos cada semana o cada 2 semanas, dependiendo de la temporada. Se llama Religión Pura. Y tenemos también, vamos a tener Cumbre, que es todo un evento de plenarias y talleres. El próximo año estamos Wow. emocionados de tener dos. Uno va a pasar en Lima, Perú, en marzo, y luego en noviembre vamos a estar en Costa Rica. Y todas tienen como fin equipar a la iglesia, sensibilizar. Tenemos capacitaciones de trauma en torno al trauma infantil, y sobre todo destrezas y etcétera, para compañía, para ministerios de iglesias que quieren empezar a hacer algo, personas que quieren empezar a hacer algo. Entonces ahí nos pueden encontrar, y también en mis redes estoy como Aisha, AIXA, guión bajo, corazón a papel, o en mi página web también, AIXA de López, Aisha de López.org. También vamos a poner todos los links y los contactos en esta conversación para que la gente vaya a conocer tus libros, a conocer este ministerio y también empiece a seguir tu trabajo en las redes sociales. Querida ella, sabemos que hoy esta conversación nos unió por ser el Día Internacional de la Adopción. Hoy, 9 de noviembre, no lo olviden, y se acostumbra a pintarse una carita en la palma de la mano y usar el hashtag Día Internacional de la Adopción. Yo les invito a las personas que nos han acompañado en esta conversación que hagan lo mismo, difundan el hashtag y nos suban en las historias. Pueden etiquetar a las librerías Maranata, a Aisha o a todos juntos, si es necesario. Entonces, ¿te parece si hacemos lo Sí. propio que corresponde a este día? Bueno, te recuerdo que tú eres diseñadora gráfica y yo teóloga, Ah, pero es una pero carita en la feliz y lo pero que cuenta es la eh, intención. bueno, pero es que estoy, mira, aquí con un color plateado que creo que no se mira mucho, y mi mano no es la superficie más lisa para escribir. Ok, Ahí está. ahí está. Hashtag Día Internacional de la Adopción. Por favor, sigan a Aisha, el ministerio, revisen sus libros y te agradecemos mucho de verdad, Aisha, por tu tiempo, por abrirnos tu corazón, por tanta sensibilidad que nos compartes y porque nos dejas pensando y eso es maravilloso. Amén. Gracias. De verdad, gracias por ser una entrevistadora, más allá de entrevistadora, alguien que tiene, se nota una pasión por aprender y por esparcir el conocimiento y el amor al Señor. Entonces te agradezco de verdad. Me lo Gracias disfruto. a Dios. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por permitirnos aportar a su crecimiento, a su vida cristiana. Gracias por seguirnos hasta acá. Dios con ustedes y hasta la próxima.